Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, el Centro Universitario Interamericano, la Asociación Civil Ximbalcash AC y la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, AYERAC, les damos la más cordial bienvenida a este noveno Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida, que en esta edición lleva por título De epidemias y otros males. A través de este foro virtual, destacados especialistas de nuestra ciudad estarán exponiendo temas referentes a la investigación, protección y conservación del patrimonio cultural de nuestro municipio. Le invitamos a seguir las diferentes ponencias que se estarán transmitiendo de manera virtual en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. A continuación recibiremos al doctor Raúl Rivero Canto, quien es arquitecto, maestro en historia y doctor en historia. Es profesor universitario y colaborador en el Patronato Prohistoria Peninsular, PROHISPEN, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, AC, de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México y de la Federación Internacional Una Voce y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de ICOMOS, donde participa como miembro experto del Comité Científico Nacional de Turismo Cultural, el Comité Científico Nacional de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, el Comité Científico Internacional de Lenguas de la Religión y Ritual y del Comité Científico Internacional de Patrimonio Inmaterial, así como miembro asociado del Comité Científico Internacional de Ciudades y Pueblos Históricos. En esta ocasión nos presentará la ponencia Nuestras fiestas tradicionales, creer y celebrar en tiempos difíciles. Bienvenido. Buenas noches, agradezco de nueva cuenta la invitación para poder estar aquí con ustedes y platicar algunos temas relevantes al patrimonio cultural y a la historia de nuestra ciudad. En esta ocasión, tiempos difíciles, desde luego, platicamos de epidemias y otros males, y no podía ser de otra manera en virtud de la situación que impera en nuestro contexto. Pero es también buen pretexto para recordar que esto no siempre ha sido así, sino que en algunas otras ocasiones las epidemias, los otros males y los tiempos difíciles fueron abordadas de otras maneras, o tal vez de las mismas. Vamos a poder trabajar en esto por los siguientes minutos. En esta ocasión me toca platicar sobre creer y celebrar en tiempos difíciles, nuestras fiestas tradicionales. Y es que una de las mayores afectaciones que ha tenido el patrimonio cultural inmaterial, no solo en Yucatán, sino en todo el mundo, ha sido la suspensión de las grandes fiestas tradicionales, incluso aquellas que han sido declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que es el caso de la romería de Nuestra Señora de Zapopan en Jalisco. Entonces, por una parte, el mundo se compromete a la salvaguarda del patrimonio inmaterial, porque el patrimonio inmaterial es el alma de la ciudad. De poco serviría conservar los edificios si solo los fantasmas los habitaran. De poco servirían conservar los edificios y los contextos urbanos si en realidad estaríamos hablando de lugares muertos o lugares solo para el turismo, como si fuera un parque temático. No, nuestras ciudades y pueblos históricos son espacios vivos y por lo tanto debemos de conservarles esa vida, y su alma son nuestras tradiciones, nuestras costumbres que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial. En ese sentido, la conservación de las fiestas es súper importante porque en la fiesta tradicional se sintetiza vestuario, folclor, música, danza y un montón de elementos, desde luego las creencias, que caracterizan una cultura. Y es que creer y celebrar son dos conceptos que van estrechamente unidos, porque la tradición occidental está en que no basta con creer en tu interior, hay que manifestarlo públicamente, ¿verdad? Es como que le digas a alguien que quieres mucho a esa persona y nunca tienes una muestra de cariño o de afecto, pues quién sabe si crea que quieres a esa persona, ¿verdad? Es que hay que hacer esa demostración pública. Y es así como a lo largo de los siglos las sociedades occidentales han demostrado
sus creencias en público. Por eso creer y celebrar va íntimamente unido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegamos a los tiempos difíciles? Por cuestiones de extensión, me voy a dedicar a unos cuantos episodios de finales del siglo XIX y principios del XX, pues porque recuerdan mucho la situación que ahora vivimos. Y eso me lleva a diciembre de 1872, tiempos en los que las noticias se iban en dos sentidos. Por una parte, Tizimín organizaba la gran fiesta anual en honor a los santos reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar. Mientras tanto, Temash sucumbía por un brote de viruela. Y es que no está tan lejos uno del otro, y es una situación, una fiesta y un brote de viruela. ¿Y qué vemos? Vemos que las noticias dicen que la agricultura, la industria, el comercio, las artes y la instrucción pública se habían detenido por la guerra y por las enfermedades, pero no estaban dispuestos a suspender las fiestas. Podía suspenderse todo, menos la fiesta. Y es que en ese momento la fiesta era un grito de batalla, porque estaba llegando a la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, que estaba aplicando con rigor las leyes de reforma que prohibía cualquier celebración en público, cosa que estuvo vigente hasta 1992, dicho sea de paso. Entonces, para la gente era importante, bueno, no puedo celebrar, muy bien, más celebro. Viene a mi mente una frase que solía decir el arzobispo emérito, don Emilio Carlos Berlí, con mucho acierto, porque eso lo vemos a lo largo de la historia, y es que él decía: la iglesia, cuando es más perseguida, es cuando más crece, permanece y prevalece. Y justamente ese final del siglo XIX, donde más se le persiguió, es donde tuvo un nuevo crecimiento, y no solo creció, sino que permaneció y prevaleció a las circunstancias de su época. Pero vamos 3 años más tarde a Tikul, y las noticias nos llevan a hablar en el mismo encabezado de epidemias, de vacunas, del mes de María y de las fiestas. Vemos que las noticias para Tikul indican lo siguiente, y me permito leerles porque el caso es del todo interesante. La viruela sigue su terrible desarrollo, invadiendo la mayor parte de las poblaciones de este partido. En esta ciudad se ha aumentado el número de atacados, principalmente en el barrio de Santiago. En el pueblo de Maní reina el silencio de los sepulcros. En 3 meses ha hecho la epidemia sobre 100 víctimas. Pronto veremos por el estado trimestral que debe publicarse la baja de habitantes que ha tenido el partido en los primeros meses del presente año. Y siguen las noticias de Tikul. Desde el día 1 del presente mes ha estado concurrido el templo. Los fieles han dedicado 31 funciones de iglesia a María. Esta devoción, instituida en Italia a mediados del siglo anterior por el padre misionero Lalomia, ha tenido lugar en esta ciudad por primera vez, y según el entusiasmo con que ha sido acogida, no dudamos se continuará en los años venideros. Del 12 al 16 del actual, se efectuó la 5ª fiesta de esta ciudad, bajo auspicios bien tristes. Al iniciarse las diversiones, falleció un virulento en el mismo local de la fiesta. Imagínense, en plena fiesta cayó uno muerto. Y en el trayecto de 3 cuadras, calle que se dirige al barrio, existían 13 casos de viruela y varias personas amenazadas del mismo mal. En vista de este poderoso inconveniente, el ayuntamiento vaciló en si conceder o no la licencia. Al fin, se fijó en lo primero. Uno de los ministros de la Junta de Sanidad y 4 ciudadanos, al advertir la precaria situación de la población, dirigieron al gobierno, a nombre de la humanidad, un mensaje telegráfico suplicándole dispusiese la suspensión de las diversiones, previendo lo funestas que son por sus consecuencias. Supieron por conducto de la estación telegráfica haberse recibido,
pero la superioridad no se sirvió dar la más insignificante contestación. Ciertamente existen autoridades locales que debían vigilar la policía y salubridad pública, como expresa el artículo 23 de la Ley Constitucional para el Gobierno Interior de los Pueblos. Pero en donde existe el más cruel despotismo, nada se puede disentir. Aunque nada consiguieron los peticionarios, pero les queda la satisfacción de haber hecho una indicación justa y humanitaria. Con que hubiese habido fiesta, ¿qué se consiguió? Aumentar el número de atacados por la epidemia y hacer algunas víctimas que quizás se hubieran salvado. Adelante, la ciudad de Tikul va en progreso. Y es así como acaba la crónica de la epidemia de 1875 en Tikul. Vamos al verano de ese año y las principales preocupaciones de la gente eran no el cuidado interno, sino fíjense, los ataques de los rebeldes, el infortunio de la emperatriz Carlota, la calidad de la educación, las migraciones a Honduras británica, la fiesta del barrio de Santiago en Mérida y la necesidad de un cordón sanitario con Campeche. Porque la gente pensaba que las enfermedades estaban llegando de México vía el puerto de San Francisco de Campeche. Por lo tanto, la idea era, si nos cerramos de Campeche, pues nosotros estaremos sanos todos en Yucatán. Y vemos en la imagen de la derecha el anuncio de la fiesta de Santiago que dice: la gente como siempre acude a besar al Cristo de la Transfiguración como es su costumbre. Esta es una manifestación sencilla de las creencias del pueblo, ¿verdad? Siempre esa idea de creer y celebrar un concepto unido al otro. Y vemos aquí imágenes que esta fiesta, la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración en el barrio de Santiago, pervive hasta el día de hoy. Es una de las principales muestras del patrimonio cultural inmaterial en Mérida y es una de las pocas fiestas de los barrios tradicionales que todavía sobrevive con sus grupos de gremios hasta nuestros días. Y es que, hay que decirlo, no ha habido tiempos difíciles ni otros males que hayan podido con ella. La fiesta en honor al Cristo de la Transfiguración, que va del 25 de julio al 6 de agosto, parte de la fiesta del patrono del barrio, Santiago Apóstol, y remata con la solemnidad litúrgica de la Transfiguración del Señor. Continúan las noticias en 1875 y llega las medicinas homeopáticas, que seguramente fueron mucha esperanza y mucho consuelo para la gente, porque en ello estaban pues poniendo su esperanza ante tantos males que estaban brotando en aquella época. Y además, pues si tenías dinero, una opción era aislarte, ¿verdad? Ya vemos de entrada la idea de aislarte, y qué mejor manera de aislarte que comprando una casa en Progreso, pues para ir a pasar ahí el resto de tus días. A fin de cuentas, Progreso tenía 3 años de haberse iniciado el boom de su desarrollo, y pues una buena idea era comprar un lote y construir una casa en Progreso. Ahora bien, si no funcionaba la homeopatía, no funcionaba la sana distancia o no funcionaba nada de eso, pues lápidas de mármol, ¿verdad? Porque también estaban haciendo su agosto, aunque todavía era julio, pero estaban haciendo su agosto los sepultureros. Bueno, todavía es buen negocio el tema funerario, ¿verdad? Porque es la otra opción que queda ante estas circunstancias. Y bien, llegamos a septiembre de ese año y continuamos con la fiesta del Señor de las Ampollas, ¿verdad? La cual ha sido menguada con el paso del tiempo. En realidad es actualmente una celebración intramuros que valdría la pena, cuando la situación lo permita, hacer mucho más vistosa. Y dice la noticia al respecto: fiesta del Señor de las Ampollas, ha concluido la fiesta predilecta de los meridanos. Desde que se hace la bajada de la imagen hasta el último día, los gremios se encargan a su turno de hacer lucido el día que les toca, más en el interior que en el exterior del templo. Claro, esto porque, imagínense, incumplir las leyes de reforma en la cara del Palacio de Gobierno, bueno, eso ya era una cosa más grave, ¿verdad?
Por las noches se ilumina la plaza, se tiene música y puede decirse que todo nos haría llamar a esta fiesta la mejor de las del Estado. Si se consiguiera la supresión de los gigantescos cohetes voladores que, impelidos por la pólvora, suben a inmensas alturas y al descender con solo el casco vacío, que es de hoja de lata, ponen en peligro la vida del prójimo. Sin embargo, cohetes más y más grandes veríamos con menos horror, aún so pena de rompernos la crisma, que los innumerables juegos de ruleta y dados que menguan la moral y las buenas costumbres se permiten o se toleran en las fiestas de Santiago y San Juan, ¿verdad? Ahí no les estaba importando la sana distancia entre los concurrentes, mayor preocupación eran los voladores que les caían en la cabeza, pero mayor preocupación eran los juegos de ruleta y esas apuestas contra la moral. Si vieran los del siglo XIX nuestra realidad, se mueren del susto. Pero y pasa el tiempo y llegamos a una parte del Porfiriato donde ya había como que cierta estabilidad. Nos vamos a el cambio de siglo. Y con el cambio del siglo, pues nos vamos a pensar en otro tipo de males, pero aún así prevalecen las enfermedades. Varias epidemias que podían pasar o no inadvertidas, porque en esa época, época de bonanza, como había dinero, pues había dinero hasta para enfermarse. Y eso nos lleva a una de las principales fiestas, también hasta el día de hoy, en Yucatán, una fiesta muy querida y que presume de ser la segunda más grande nos lleva, antes de pasarnos a la Feria de Tizimín, nos vamos a ir a ver este contexto de disparidad en el siglo XIX, en este cambio de siglo. Y tenemos ahí la fiebre en Calotmul. Fíjense, los días 27 y 28 del mes pasado fallecieron en este pueblo respectivamente la señorita Juventina Salazar y el joven Silvestre Mayén, víctimas de la fiebre amarilla, etcétera. Mismos días que en Tecash estaba celebrándose la fiesta de la Virgen de la Candelaria con magníficas corridas de las ganaderías de la comarca, ¿verdad? Una disparidad. Como veíamos también 20 y tantos años antes. Vemos por otra parte que el padre Zacarías Mújica, profesor del seminario conciliar, había contraído la fiebre amarilla para los mismos días en el que el periódico anunciaba la gran fiesta en Motul, fiesta en honor a la Virgen del Carmen, que también hasta hoy se celebra en el mes de julio en la ciudad de Motul. Disparidad. No sé si les da la curiosidad, pero el padre Mújica no murió en esa ocasión, pues porque lo vemos presente en la historia las décadas siguientes, ¿verdad? Bueno, sigue avanzando los males y parece que la terrible fiebre amarilla dilató ya su mortal aliento hasta la capital del vecino estado de Campeche, ¿verdad? Y en ese contexto, pues uno diría, hay que tomar medidas. Si bien se tomaron medidas, eso no implicó la suspensión de las fiestas tradicionales. Y vemos que en Citilpech, santuario del Cristo Negro, señores, Citilpech, a pocos kilómetros de la ciudad de Izamal, la fiesta no se detuvo. Y hubieron festejos para el día 14 de septiembre. Aunque en realidad ahora varios Cristos no se festejan tanto en esos días, en el pasado, según el anterior calendario litúrgico, el 14 de septiembre se celebraban las imágenes de Cristo crucificado de devoción local. Pero fíjense que no solo se mantiene la fiesta del 14 de septiembre, nota abajo vemos que las fiestas de la independencia del 15 y 16 de septiembre pues también se mantienen vigentes. Vamos al partido de las islas y en el partido de las islas aparece la epidemia de la tosferina
Partido de las Islas, cuando Cozumel e Isla Mujeres pertenecían a Yucatán, pues eran los asentamientos que lo integraban. Y en ese sentido, también uno diría, bueno, pues no me digas, ¿se suspendieron las fiestas? Pues no, y vamos a diciembre, y diciembre nos lleva, desde luego, a Acanqué, con su tradicional fiesta de la Virgen de Guadalupe, que es la fiesta guadalupana más antigua en la península, ininterrumpida. Estamos pensando que tiene más de 130 años de celebrarse a la Virgen de Guadalupe en Acanqué, que cada año se traslada de su capilla, localizada en los terrenos de la Gran Pirámide de los Mascarones, al Templo de la Natividad que está enfrente, para participar de la gran fiesta guadalupana de Acanqué. Después de diciembre, ahora sí, porque ves que me estaba yo adelantando, nos vamos a Campeche. Y es que hablar de la Virgen de Guadalupe nos lleva a pensar también en este santuario, que es el santuario para la diócesis de Campeche, pero en ese entonces recuerden que culturalmente la península pues es casi una sola entidad. Por eso lo mismo llegaban noticias de Honduras Británica, hoy Belice, noticias de Ciudad del Carmen, etcétera, porque península de Yucatán era como un universo separado de México y más comunicado al Caribe. Y eso les digo que nos lleva a Campeche porque, bueno, es que esta iglesia tiene su chiste. Si bien fue el segundo santuario guadalupano en existir después del Tepeyac, como bien documentó don Ignacio Rubio Mañé, pero había la duda, ¿y cómo es que esta iglesia no aparece durante mucho tiempo en las crónicas? Miren que quién sabe a qué se debe, pero en algún momento se le cayó el techo. Iglesia sin techo, iglesia con lluvia, muros con lluvia, pues se pudrió todo por dentro y desaparece de nuestra historia. Hasta que ciertos señores dijeron, ay Dios mío, si nos mandas a la lotería, reparamos esta iglesia. Y que ganan la lotería. Y reparan la iglesia, hasta refrescos y comida dieron el día que se inauguró. Entonces, claro que la gente iba a ir ahí a pedir que si no al menos se curaban, pues que se ganaran la lotería. Cosa que hizo muy popular el templo por aquellos años. Curioso que hasta antes de la pandemia y suspensión de actividades públicas se seguía jugando lotería en los alrededores de esta iglesia. Bueno, diciembre guadalupano y enero nos lleva a Tizimín, en honor a los santos Reyes Magos, ¿verdad? Santuario de los Reyes Magos de Tizimín es importantísimo, como estaba yo por decir hace un momento, es el segundo más importante después del que alberga su sepulcro en la ciudad de Köln, en Alemania. Y fíjense, para esta época me gusta este ejemplo porque nos refiere dos tipos de publicidad separado, que es muy bueno entender que una cosa no va pegada a la otra. Tenemos las actividades intraeclesiam, es decir, aquellos actos religiosos que se realizan dentro del templo, si bien son complementarios a la Sagrada Liturgia y propios de la piedad popular, y por otra parte tenemos las actividades de la feria, la cosa festiva, que es completamente profana, las actividades extraeclesiam. Y vemos que se anunciaban por separado. ¿Por qué? Porque el porfiriato no revirtió las disposiciones de las leyes de reforma, pero aplacó su aplicación. Entonces ya se permitía tener mucha mayor presencia de las actividades religiosas en público, muchísima más, como si no pasara nada, pero sí había que hacer la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Por eso vemos en un volante el anuncio del padre Miguel de los Santos Mir, que anuncia gran fiesta y solemne novenario en la villa de Tizimín. Y dice el padre Mir en su volante, pagado por él mismo: solemnes y religiosos cultos que para honrar a los santos Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, patronos y titulares de esta villa y parroquia, se tributarán a sus milagrosas imágenes que se veneran en este santo templo parroquial en el presente año. El 27 del presente mes de diciembre tendrá lugar la solemne alborada, con música, repiques de campanas, etc.
El 28, solemne bajada con misa y procesión para trasladar las veneradas imágenes al altar mayor. El mismo día por la noche empezará el solemne novenario con el Santísimo Rosario y solemnes cánticos adecuados a la fiesta. El 29 por la mañana se cantará con toda solemnidad la Santa Misa, por la noche el ejercicio religioso de la novena como el día anterior. Los demás días seguirán los mismos ejercicios religiosos hasta el día 6 de enero, día de la fiesta principal, en cuyo día por la tarde tendrá lugar la solemne procesión para dejar las milagrosas imágenes a la pública veneración en medio del templo. Tizimín, diciembre de 1898. Por otra parte, el interesado es un anónimo que siempre publicaba pachangas. Invita a Tizimín. La gran feria que se celebra anualmente en esta villa tendrá lugar este año con entusiasmo y pompa extraordinarios, conforme al siguiente programa. El 30 de diciembre por la noche tendrá lugar el magnífico baile de vaqueras, que se repetirá el 31 en el día con un sabroso puqueyem y en la noche del mismo día. 6 corridas de toros que tendrán lugar los días 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 de enero del año próximo de 1899, y en las noches bailes de mestizas en donde las hijas del pueblo de este oriente lucirán su belleza. Se ha contratado una buena cuadrilla de toreros de la capital del estado. Se hace cordial invitación a los habitantes de toda la península yucateca, seguros de que serán tratados con la mayor franqueza y cordialidad. Tizimín. Pero mientras estaban en plena pachanga, la viruela iba creciendo. Llegamos a 1901 y San Francisco de Campeche realmente ya temía por la viruela. Y ahí es donde vemos esta publicación que tomamos de parte de los vecinos del puerto de San Francisco de Campeche. Que me permito compartirlas, pues porque suena como si lo hubiéramos escuchado ayer. Tomamos de un colega metropolitano las siguientes máximas contra la viruela. 1. La vacunación es el único medio eficaz de evitar la viruela. 2. Antes de llegar a la edad de 3 meses, el niño debe ser vacunado. 3. En tiempo de epidemia de viruela, es conveniente vacunar al niño una vez cumplido el primer mes. 4. Esta primera vacunación, como las vacunaciones sucesivas, pueden verificarse en todas las épocas del año. 5. Aunque en todo tiempo pueden vacunarse con eficacia a los individuos, la estación preferible, cuando las circunstancias permitan escoger, es la primavera. Me adelanto y leo 13 y 14 que me parecen también curiosos. No debe nadie titubear, pues en vacunarse durante una epidemia de viruela. Y 14, el único medio eficaz para cortar de raíz una epidemia de viruela es el que consiste en vacunar a toda la población. Todas las demás medidas que deben ponerse en práctica para conseguir el mismo objeto son secundarias. No, es que esto parece de ayer. Y bueno, avanza el porfiriato y llegan tiempos mejores, claro. Y nos vamos al año porque ya se había acumulado más riqueza en Yucatán. Esto nos lleva al año de 1912, donde gran parte de las noticias de la prensa se dedicaron a contar que se hundió un barco por ahí, un barco por allá, y otros problemas y catástrofes que estaban pasando. Ahí ustedes sabrán el resto de la historia. Pero en este momento de esplendor del porfiriato, tenemos la noticia de que los señores licenciado don José Delgado Luján y don Florencio Cano comenzaron ayer a colectar fondos, los que se invertirán en el solemne novenario, que en breve se hará al Señor de las Ampollas, con objeto de que precava al Estado de la terrible peste bubónica. Uno diría, si viene la peste, pues vamos a guardarnos, y en lugar de eso, pues vamos a reunirnos a rezar. Y vemos el anuncio de las actividades que se dedican en honor al Cristo de las Ampollas con motivo de la presencia de la llegada de la peste bubónica. Y dice el anuncio:
El ilustrísimo señor arzobispo y el muy ilustre y venerable cabildo metropolitano han acordado celebrar en esta iglesia catedral un solemne novenario en honor del Santísimo Cristo de las Ampollas, para implorar que nos libre del terrible azote de la peste bubónica. El novenario se verificará en el orden siguiente desde el día 27 del actual. Por la mañana a las 6, letanías de todos los santos y acto continuo, misa rezada con cánticos y distribución del sagrado pan eucarístico. Ahí tengo que hacer una nota al pie. En esa época todavía se estaban empezando a implementar las enseñanzas del Papa San Pío X sobre la importancia de la frecuencia de la comunión. Es decir, la gente acostumbraba a comulgar 1 o 2 veces al año por sentirse indignos de recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso no era muy frecuente que la gente se confesara y comulgara. Aún así, se estaba convocando a que la gente comulgara, pues porque venía la peste y había que estar preparados. A las 9 había misa rezada y por la noche a las 7, rosario solemne y sermón. Los oradores y los temas de los sermones son los siguientes, y en eso pongan atención porque fíjense, implica el pensamiento de la época sobre lo que había que reflexionar en tiempos difíciles y tiempos de enfermedades. Día 27, el pecado, origen de todos nuestros males. Orador, señor presbítero don Andrés Fernández Pasarón. Día 28, la penitencia como medio para aplacar la ira de Dios. Orador, reverendo padre Faustino Rodríguez. Día 29, la oración. Orador, reverendo padre Pastor Molina Solís, de familia también ampliamente conocida, hermano del gobernador Olegario Molina. Día 30, la limosna. Orador, presbítero don Leopoldo Rodríguez. Día 31, el ayuno y demás mortificaciones corporales. Orador, presbítero doctor Arturo Peniche Rubio. Entonces, fíjense, ya tenemos primero que el mal viene del pecado. Segundo, que se aplaca con penitencia y oración y limosna. Y además, la importancia de las mortificaciones corporales. 1 de agosto, la visita a los enfermos. Orador, presbítero don Miguel Gutiérrez. Día 2, la confesión sacramental. Orador, señor presbítero Eustaquio Fernández. Día 3, el santo sacrificio. Orador, un personaje que entrañable también por ser... Es que este hombre estuvo en todos los hechos interesantes de la historia de Yucatán mientras vivió, de veras que sí. Y aún muerto, su tumba es de las más importantes del cementerio general. Y me refiero al muy ilustre señor de Am, Monseñor Celestino Álvarez Galán. Día 4, el Santísimo Cristo de las Ampollas. Orador, señor cura Crescencio A. Cruz, también bien conocido por ser impulsor de las sociedades cooperativas de ahorro y de beneficencia entre trabajadores. El último día, o sea, el domingo 4, el ilustrísimo señor arzobispo celebrará el sacrificio de la misa y distribuirá la comunión general a las 5:30 de la mañana. Madre. En las parroquias, el mismo ilustre prelado dispuso que en todos los templos parroquiales de esta capital se celebre un triduo que comenzará desde hoy con el mismo objeto del novenario del que hablamos, o sea, prevenir el avance de la peste. Eso era fines de julio, principios de agosto. Principios de agosto, la fiesta de Santiago. Y la fiesta de Santiago no se interrumpe aunque nos estemos muriendo. Por lo tanto, vemos como el 3 de agosto de 1912 entra el gremio de señoras de la parroquia de Santiago, invita con el programa tradicional, que dicho sea de paso, es el programa casi igual que se mantiene hasta nuestros días, lo cual es heroico que una tradición logre viajar tanto a través del tiempo. Pasan los años, Cellé, abril de 1914, y aparece la enfermedad. Y inicia, no se alcanza a ver, la campaña de vacunación en Cellé, que me permito leer.
El martes último se efectuó en esta por primera vez, como es debido, la vacuna, pues con anterioridad fue citado el pueblo para ser vacunado y vimos con placer que acudió en masa a los corredores del Palacio Municipal. Ojalá que siempre la práctica esta sea observada, pues de esta manera se conseguirá que todos se vacunen. Ese año sí se suspendió la Semana Santa en Sellé. Pero no por otra razón, sino porque uno de los enfermos era el párroco y eso pues impedía definitivamente las celebraciones. Bueno, en eso seguimos y es que ese abril de 1914 nos lleva de un lado para otro, nos lleva a que mientras en algunos lados lograban celebrar sin problema la Semana Mayor, como en Cantunil, Tuncás, que son los que están en la imagen, vemos cómo en Silán González, durante los días lunes, martes y miércoles de la semana que termina, estuvieron en esta población impartiendo este preservativo, se refiere a la vacuna, 4 miembros de la Honorable de Sanidad, representando tal comisión el doctor Martínez Palma. Se impartió entre todas las clases sociales, habiéndose vacunado a 600 personas, que unidas a 203 que antes lo habían sido, suman 803. Terminada la misión aquí de dichos señores, pasaron a Silán Bravo Puerto. ¿Quién le iba a decir a esa gente que estaba entre celebraciones y vacunas que meses más tarde el mundo entero iba a cambiar? Incluso las prácticas religiosas iban a cambiar, porque para el verano de ese año moriría el Papa San Pío X e iniciaría una serie de reformas en cómo se celebraría en los siguientes pontificados. También ese mismo año, 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Y ese mismo año llegaron las fuerzas que mandó Venustiano Carranza a Yucatán. Otros dirán que quién sabe cómo llegaron, que es lo de menos, pero el gobierno de México se hace de Yucatán y ese sí no tuvo consideración con las fiestas patronales que efectivamente al año siguiente sí quedaron suspendidas. Pero bueno, uno no puede saber cuándo estás hoy en la fiesta y cómo al día siguiente pues la fiesta se suspendió y no sabemos por cuánto tiempo. Lo curioso es que por más que se ha intentado, ya sea a propósito o involuntariamente, suspender nuestras fiestas tradicionales, ellas permanecen porque son parte de nuestro imaginario colectivo. Son parte de la vida diaria y son uno de nuestros mayores tesoros de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Ahora bien, ¿cómo preservar el patrimonio cultural inmaterial? Pues eso está muy sencillo, transmitiéndolo de generación en generación, que de una manera responsable, pero compartiéndolo. Y algo muy importante que no debemos de perder de vista en un panorama que pareciera que todo es confuso. La realidad es que es cambiante. No hemos visto estas tradiciones como algo que ha sido encapsulado o igualito a lo largo de los siglos. Que antes daban en otros platos, luego dieron desechables. Pues que las fiestas tradicionales sobreviven, pero sobreviven adaptándose a sus tiempos. Y eso es por eso, cuando se habla de patrimonio inmaterial, no hablamos de conservación como si se fuera a parar el tiempo, como se trata en el caso de algunos edificios. Se habla de salvaguarda, es decir, de permitir que como si fuera un ecosistema, porque aparte es algo vivo, vayan adaptándose al tiempo, vayan creciendo, y lo que se hace es acompañarlos en su desarrollo a lo largo de los siglos. De esa manera no me queda duda que nuestras fiestas tradicionales, adaptándose a las realidades del presente y del futuro, seguirán siendo parte de nuestra identidad cultural por muchos años más, a pesar de que se celebren en tiempos de epidemias y otros males. Muchas gracias.